Dios te bendiga. Una vez más tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios, esta serie de mensajes pensados especialmente en aquellos que por cuestiones de riesgo, de cuidado o por otras razones no están pudiendo congregarse. Tratamos de acercarle por YouTube, tratamos de acercarle por Facebook y también por WhatsApp la palabra de Dios semanalmente, pensando en nuevas oportunidades. Pensando, reflexionando en un año que deseamos que sea un año de nuevas oportunidades. Dios es un Dios de nuevas oportunidades, lo hemos visto varias veces. Y en esta oportunidad la propuesta es pensar en la crisis como oportunidad. La crisis como oportunidad. La crisis económica, la crisis laboral, la crisis matrimonial, la crisis espiritual, la que sea, verla como una oportunidad. ¿Oportunidad en qué sentido? Una oportunidad para volver a conocer a Dios, volver a descubrir a Dios o volver a experimentar que las promesas de Dios son verdad, son ciertas. Y volver a experimentar que la oración del justo puede mucho, que la oración es eficaz, experimentar que la palabra de Dios realmente tiene poder. Así que cuántas cosas lindas podemos vivenciar en una crisis si nos enfocamos en Dios, si acudimos a Él, si nos refugiamos en Él. Hay una historia que quiero compartirles, en este caso para basar y fundamentar esta idea de la crisis como oportunidad, que está en segundo libro de Crónicas, en el Antiguo Testamento, capítulo 15. Allí encontramos el título en la Biblia Reina Valera de 1960. El título es Reformas religiosas del rey de Judá, del rey Asa. Se conoce muchas veces este capítulo 15, segunda de Crónicas 15, como el avivamiento de la época de Asa. Y perfectamente podríamos decir que en medio de esa crisis se produjo eso, se produjeron reformas, se produjo un avivamiento, se produjo algo muy positivo, y la meta del avivamiento siempre es la gloria para Dios, y eso es lo que aconteció acá. Nos relata el cronista, en segundo libro de Crónicas, capítulo 15, diciendo así: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa. Y es interesante ver que en el contexto, en el capítulo anterior, que era lo que recientemente había sucedido, el pueblo había estado en una gran crisis, porque se le vino el ejército de los etíopes en contra de Judá, en contra de Asa. El ejército de los enemigos era más numeroso, un ejército muy equipado, muy preparado, y verdaderamente se vio en una crisis Asa, se vio en dificultades, se vio en apremio. Entonces, ¿qué es lo que hizo Asa? Acudió a Dios en oración. Así que ya ahí la crisis fue una oportunidad para acudir a Dios, para buscar el socorro de Dios, que Dios efectivamente y de manera sobrenatural intervino en la situación y le dio una gran victoria. Ahora, pasado esto, encontramos lo que dice el capítulo 15. No es que la victoria significaba que estaba todo bien. Dios aprovechó ese momento para hacerle ver a Asa y a todo el pueblo de Judá y de Benjamín que las cosas no estaban bien. Y se lo dice de esta manera: el mensaje que el Espíritu Santo puso en el corazón de su siervo, el profeta Azarías, para Judá y para Benjamín es este: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, Dios va a estar con ustedes, si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Y eso nos hace recordar la palabra que compartimos hace tan solamente una semana. Santiago capítulo 4, verso 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aquí el Espíritu Santo le está diciendo por medio de Azarías: si ustedes buscan a Dios, Él se va a dejar encontrar, lo van a encontrar. Pero si ustedes lo dejan, si ustedes se apartan, si ustedes siguen como hasta ahora en sus propios caminos, olvídense de Dios. Sigue diciendo este mensajero: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios,
y sin sacerdote que enseñe la palabra, ¿no? Y sin ley. 3 cosas que son muy significativas, sin duda. Sin Dios verdadero, no dice directamente sin Dios, ¿no? Porque ellos tenían sus ídolos, sus imágenes a las cuales ellos estaban venerando, adorando en ese momento, ¿no? Sin un verdadero sacerdote, porque ellos pervirtieron el orden levítico del sacerdocio y nombraron a dedo, como decimos habitualmente, sus propios sacerdotes, pero no enseñaban la ley, porque también dice sin ley, tenían su propia ley, adaptaron, adecuaron una ley propia, apartándose del Pentateuco, apartándose de la Torá, apartándose de las leyes divinas, de los mandamientos y estatutos y preceptos que Dios había enseñado a su pueblo. Es decir, habían desarticulado el culto a Jehová, el culto al Dios verdadero. Por eso dice que estaban sin Dios verdadero. Ahora, eso era la ocasión de la crisis. Esto fue lo que ocasionó la crisis, porque aquí tenemos una crisis espiritual, aquí tenemos una crisis institucional, vocacional, porque no hay sacerdotes, no hay siervos. Aquí hay una crisis moral, porque el pueblo se apartó de la ley de Dios. Y también hay una crisis social, porque dice a continuación que cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y lo buscaron, él fue hallado de ellos. Pero en aquellos tiempos, dice, no hubo paz. Crisis social. El tejido, el entramado social estaba en crisis. No había paz. Ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad. Había conflicto, había conflictividad social. Porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Así se describe la crisis. Ahora la crisis es una oportunidad. Verso 7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Qué palabra, ¿no es cierto? Esfuércense, no se rindan, no tire todo por la borda, no desfallezcan vuestras manos. Hay recompensa, hay esperanza. La crisis es una oportunidad. En tanto y en cuanto volvemos a Dios, lo ponemos a Él en el centro de la escena, como decíamos también el domingo pasado, estamos en Cuaresma, estamos caminando hacia la Semana Santa, ya quedan 2 semanas tan solamente para que estemos celebrando la resurrección victoriosa de nuestro Señor Jesucristo, y este es un tiempo para volvernos a Él, para poner en el centro de nuestra vida aquel que eligió morir en la cruz por nuestros pecados. Vale la pena, dice, hay recompensa. Aquí hay 2 elementos que son muy importantes, que actúan de manera conjunta para que la crisis sea una oportunidad, y es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. El Espíritu vino sobre Azarías para que lleve un mensaje a un pueblo en crisis, y la palabra que es impartida es una palabra de gracia, es una palabra que lleva a restaurar, es una palabra que da esperanza, es una palabra que habla positivamente. El resultado es el avivamiento. El resultado son las reformas. Cuando Asa oyó las palabras y la profecía de Azarías, cobró ánimo. ¿Sí? La palabra es positiva, la palabra tiene un efecto positivo, cobró ánimo. Quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y las ciudades que él había tomado de la parte montañosa de Efraín. Y un elemento también muy importante, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. No solo cobró ánimo, no solo quitó los ídolos, porque la palabra decía claramente que se estaban adorando a ídolos y no al Dios verdadero, sino lo más importante, a fin de volver al centro de la escena Jehová de los ejércitos, se reparó, se restauró, se acondicionó nuevamente ese altar que estaba en desuso, ese altar que estaba en ruinas, que estaba descuidado, que estaba deteriorado. Y ese altar simboliza en tu vida y en mi vida la vida de oración, la búsqueda de la presencia de Dios, el servicio, la adoración al Dios verdadero. Te pregunto, ¿cómo está tu altar? Quizá estás en crisis porque hay que restaurar el altar, quizá haya que reparar el altar y tienes que volver al altar.
Inmediatamente después de la restauración del altar, dice que Asa reunió a Judá, Benjamín y con ellos a los forasteros que se habían unido, que eran del reino del norte, pero que al enterarse que Dios estaba con ellos, se unieron al reino del sur. Y se reunieron en Jerusalén. En aquel día sacrificaron para Jehová del botín que quitaron a los etíopes, escuche este dato, 700 bueyes y 7,000 ovejas. Restaurado el altar, había ofrenda, había sacrificio, había adoración otra vez al Dios verdadero. Cuando nuestro altar está en ruinas, cuando hay un descuido, cuando nos alejamos, nos apartamos de Dios, cuando no tenemos tiempo para Dios, no hay tiempo para adorar, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para servir, entonces hay crisis. Y aquí en la crisis hay una oportunidad. No termina allí. Entonces, después de este culto al Señor, después de este sacrificio, de esta ofrenda generosa, después de restaurar el altar, dice, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma. Cualquiera que no lo hiciese, que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, tenía que morir conforme a la antigua ley, sea grande o pequeño, hombre o mujer, y juraron a Jehová con gran voz y con júbilo, al son de la música de trompetas y de bocinas, y todos los de Judá se alegraron por este juramento, porque de todo su corazón lo hicieron, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado por ellos, y Jehová les dio paz por todas partes, por todas partes. Así que la crisis también en tu vida puede ser una oportunidad. Si buscamos a Dios, Él se va a dejar encontrar. Si lo dejamos, si nos apartamos, si tomamos nuestros propios caminos, seguramente que también Dios se va a retirar y se va a apartar y se va a alejar. Pero no es eso lo que queremos para nuestra vida. Mi deseo, mi oración es que tu crisis también sea una oportunidad para redescubrir un Dios de amor, un Dios perdonador y un Dios de nuevas oportunidades. Que Dios te bendiga.